Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Galáctica de Combate se alzaba en el espacio como una estrella arrojadiza particularmente ostentosa, toda de metal reluciente y adornos estéticos que no cumplían absolutamente ningún propósito defensivo. Los arquitectos claramente nunca habían estado en un combate real, o quizás habrían reconsiderado los enormes domos de observación de vidrio que prácticamente gritaban campo de tiro. Pero, de nuevo, cuando eres la instalación de entrenamiento militar más prestigiosa en 7 sistemas estelares, quizás te has ganado el derecho a desafiar la sabiduría convencional de no convertirte en un blanco fácil. Dentro de este monumento a las decisiones de diseño cuestionables, 23 especies sintientes diferentes se reunieron para aprender el refinado arte de no morir horriblemente en combate. La Academia se enorgullecía de aceptar solo a los cadetes más selectos de toda la Unión Galáctica, aquellos con generaciones de tradición militar, linajes genéticos mejorados o suficientes créditos familiares para hacer que los oficiales de admisión descubrieran repentinamente un potencial excepcional en solicitudes, por lo demás, mediocres. Y luego estaban los habitantes de mundos de la muerte, Deathworlders. El término en sí conllevaba una deliciosa ironía de la que la administración de la Academia parecía ajena. Los seres de planetas de alta gravedad, alta depredación y hostilidad ambiental eran vistos con una mezcla de fascinación y desdén, como si evolucionar en un planeta que activamente intentaba matarte fuera de alguna manera menos impresionante que desarrollarse en un paraíso con clima controlado donde el depredador más peligroso era el polen estacional. Los humanos, por supuesto, estaban entre los más notorios habitantes de mundos de la muerte. La Tierra, con su mosaico de climas, desastres naturales y un enfoque históricamente entusiasta del conflicto intraespecífico, había producido organismos ridículamente sobrediseñados para la supervivencia. El hecho de que los humanos pudieran consumir sustancias que liquidarían los órganos internos de la mayoría de las especies sintientes era solo el comienzo de sus peculiaridades. Redundancia adaptativa, lo llamaban los xenobiólogos. Exceso biológico aterrador, decían todos los demás. El salón de entrenamiento de combate 7B vibraba con anticipación en el primer día del nuevo ciclo académico. El instructor Vestora se ajustó su arnés de combate ceremonial, un atuendo con tantas correas innecesarias y acentos metálicos que sugería que estaba compensando algo, aunque nadie en la clase estaba lo suficientemente familiarizado con la anatomía sentaxiana como para adivinar que. Sus 4 extremidades superiores se flexionaron de forma impresionante mientras su resonador de voz vibraba a una frecuencia diseñada para ordenar atención. Soy el instructor Vestora, maestro de combate de 9º nivel de los bailarines del vacío sentaxianos, y su instructor principal de combate para este ciclo, anunció, con su voz portando el armónico peculiar que los sentaxianos empleaban cuando querían que supieras que se consideraban superiores. En esta sala, aprenderán a transformar sus cuerpos en armas, sus mentes en computadoras tácticas y sus espíritus en fuerzas inquebrantables. El discurso continuó en esa línea durante un tiempo, tocando todas las notas esperadas sobre tradición, excelencia y el honor sagrado de la violencia controlada. Los cadetes, dispuestos en semicírculo de acuerdo con las jerarquías de especies que se habían establecido a través de milenios de incidentes diplomáticos y conflictos militares, escucharon con la reverencia apropiada. Bueno, la mayoría de ellos. En la fila de atrás, parcialmente oscurecida por la imponente estructura de un cadete juraxiano cuyas espinas de hombro ocasionalmente goteaban un fluido ligeramente corrosivo, se sentaba una humana. De estatura media para su especie, lo que significaba baja para los estándares galácticos, con un cuerpo compacto que delataba sus orígenes de alta gravedad. Su uniforme de la academia le quedaba un poco suelto en algunos lugares, como si el intendente no hubiera sabido bien qué hacer con las proporciones humanas. Su cabello oscuro estaba recogido al estilo reglamentario, revelando unos ojos que observaban todo con la mirada silenciosa y calculadora de un depredador que evalúa amenazas potenciales. La mirada del instructor pasó por encima de ella sin detenerse. La respuesta típica a los humanos en la academia, eran rarezas admitidas por motivos técnicos más que por mérito, su presencia, tolerada como una necesidad política más que como una contribución al prestigioso legado de la institución.
Comenzaremos con una demostración de las formas básicas de combate centaxiano, continuó Vestora, moviéndose al centro del círculo de entrenamiento. Estas técnicas forman la base de 7 disciplinas de combate principales y han sido refinadas durante 12.000 años de desarrollo marcial. Comenzó una serie de movimientos que, para el inexperto, podrían haber parecido una danza interpretativa realizada por alguien con una erupción incómoda. Para el ojo entrenado, sin embargo, cada movimiento representaba una muerte potencial, entregada con elegante eficiencia. La humana en la parte de atrás observaba, con la cabeza ligeramente inclinada. Sus ojos seguían cada movimiento, cada transición, catalogando y analizando con la intensidad de alguien que memoriza los pasos para desarmar un explosivo particularmente sensible. Ahora, dijo Vestora, completando la demostración con una floritura que involucraba a sus 4 brazos moviéndose en diferentes direcciones, ¿quién de ustedes tiene entrenamiento de combate previo? Antenas, tentáculos y varios apéndices se levantaron por toda la sala. La mano de la humana también se levantó, pero mientras los ojos compuestos del instructor escaneaban la asamblea, de alguna manera lograron mirar directamente más allá de ella, una hazaña notable de atención selectiva. Excelente. Tú, toraxiano, acércate al círculo. Un cadete con placas quitinosas e imponentes mandíbulas dio un paso adelante, irradiando la marca específica de confianza nerviosa típica de aquellos que habían entrenado extensamente en ambientes controlados, pero que nunca habían tenido que usar ese entrenamiento cuando algo estaba tratando activamente de separar su cabeza de su tórax. Muéstrame la 7ª forma de defensa estelar, ordenó el instructor. El toraxiano se desempeñó admirablemente, aunque algo rígidamente. Su exoesqueleto limitaba ciertos movimientos fluidos que la forma idealmente requería. Vestora ofreció correcciones perentorias antes de despedir al cadete y seleccionar a otro. Y así transcurrió la siguiente hora. Cadete tras cadete fue llamado a demostrar sus habilidades, cada uno recibiendo críticas de diversos grados de severidad. La humana permaneció sentada, observando cada demostración con interés inmutable, a pesar de ser consistentemente pasada por alto. Durante un breve respiro, 2 cadetes arcturianos cerca del frente intercambiaron susurros que claramente pensaban que eran discretos. ¿Qué hace un habitante de mundo de la muerte incluso en entrenamiento de combate avanzado?, murmuró uno, sus mandíbulas chasqueando suavemente con desdén. Confían en armas primitivas porque sus habilidades naturales son muy limitadas, escuché. Ni siquiera pueden regenerar extremidades, respondió el otro con el tono de alguien que discute un defecto de nacimiento particularmente trágico. Una lesión grave y quedan permanentemente disminuidos. La humana no dio ninguna indicación de haber escuchado, aunque la comisura de su boca se crispó ligeramente en lo que podría haber sido diversión. Después del descanso, Vestora pasó a la siguiente fase de instrucción. El combate no se trata meramente de formas y técnicas, sermoneó, caminando dramáticamente mientras sus brazos secundarios gesticulaban para enfatizar. Se trata de comprender la psicología de tu oponente, identificar debilidades y explotar las limitaciones fisiológicas. Esto inició una descripción detallada de las principales categorías de especies y sus vulnerabilidades en combate, los florianos con sus dependencias fotosintéticas, las especies acuáticas y sus requisitos de hidratación, las formas de vida basadas en silicio y sus frágiles estructuras cristalinas. Cuando llegó a los mundos de la muerte, su descripción fue notablemente breve. Las especies de alta gravedad típicamente poseen mayor densidad y fuerza, pero carecen de los sistemas nerviosos refinados necesarios para el combate de élite. Sus reacciones son adecuadas, pero inadecuadas para las complejidades de la estrategia de batalla multidimensional. La ceja de la humana se arqueó ligeramente. Lo compensan con agresión y durabilidad, continuó Vestora despectivamente. Pero estos son pobres sustitutos de la técnica adecuada y las ventajas evolutivas. Varios cadetes miraron hacia la parte trasera de la sala, recordando de repente la presencia de la humana. Ella se encontró con sus miradas con una sonrisa insípida que no reveló nada. A medida que avanzaba la sesión, el instructor comenzó a ejercitar a la clase en respuestas reflejas. Los cadetes fueron emparejados para practicar contraataques defensivos a varios escenarios de ataque. Los compañeros fueron asignados basándose en fisiologías complementarias y niveles de habilidad similares. La humana permaneció sin pareja,
aparentemente olvidada en el proceso de asignación. Se quedó tranquilamente en el borde del piso de entrenamiento, observando a las parejas con interés clínico. Ocasionalmente, imitaba un movimiento, probándolo con movimientos pequeños y precisos que no llamaban la atención. Un observador externo podría haberla confundido con tímida o insegura, pero no había nada vacilante en sus ojos, solo cálculo. A mitad de la sesión de ejercicios, se produjo una pequeña conmoción cuando un cadete Aldebarani desplegó accidentalmente toxinas de defensa durante una respuesta asustada, lo que provocó que su compañero calaxiano se quedara temporalmente rígido por la parálisis. El instructor manejó la situación con la eficiencia exasperada de alguien que lidiaba con incidentes similares en cada ciclo, enviando al cadete afectado a la enfermería con un comentario mordaz sobre que el control biológico era la primera disciplina del combate. A lo largo de la crisis menor, la humana permaneció donde estaba, observando los procedimientos con la quietud paciente de alguien que había aprendido que a veces el mejor curso de acción era la inacción. Cuando la sesión se acercaba a su conclusión, Bestora pasó a la fase final de la instrucción del día. Ahora demostraré técnicas avanzadas de contraataque contra un oponente, anunció. Estos métodos formarán la base de su entrenamiento durante las próximas 3 semanas. Su mirada recorrió la sala, evaluando a posibles voluntarios. La selección de un compañero de demostración no era aleatoria, era una oportunidad para que el instructor estableciera dominio mientras identificaba simultáneamente los niveles de habilidad de los estudiantes prometedores. Sus ojos pasaron brevemente por la humana, luego retrocedieron como si de repente recordara su existencia. Un cambio sutil se produjo en su postura, un giro calculador que los cadetes más perceptivos notaron de inmediato. Tú, habitante de mundo de la muerte, acércate al círculo. La sala se quedó en silencio. Ser seleccionado como compañero de demostración del instructor el primer día rara vez era una experiencia agradable. Que un habitante de mundo de la muerte fuera elegido parecía intencionado. La humana se levantó de su asiento con una fluidez económica, ni un movimiento desperdiciado, ni vacilación. Caminó hacia el círculo con el paso equilibrado de alguien íntimamente familiarizado con las capacidades de su propio cuerpo. Su expresión permaneció neutral, pero ahora había una sutil alerta en ella, como si se hubiera activado un interruptor de la observación al compromiso. Nombre y planeta de origen, exigió Bestora mientras ella tomaba su posición frente a él. Su, tierra. Su voz era clara, llegando fácilmente a través del ahora silencioso salón de entrenamiento. 2 palabras que no ofrecían más de lo solicitado. Sí, tierra. El instructor se las arregló para hacer que la palabra sonara como una curiosidad pintoresca. Bueno, cadete Su, entiendo que su especie ha desarrollado algunas formas de combate autóctonas. Quizás le gustaría demostrar antes de que procedamos con la técnica adecuada. Varios cadetes intercambiaron miradas. La invitación era inusual e inconfundiblemente condescendiente. Su inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué parámetros preferiría para la demostración, instructor? Ataque con el método que crea que sería efectivo, respondió Bestora con superioridad magnánima. Yo me defenderé usando los contadores entaxianos estándar de tercera posición, para que la clase pueda observar la forma adecuada. Una sonrisa apenas perceptible tocó los labios de la humana. ¿Contacto total o enfrentamiento controlado? La pregunta pareció divertir al instructor. Contacto total, por supuesto. Los campos de entrenamiento evitarán cualquier accidente desafortunado. Lo que no dijo, pero que todos entendieron, fue que los campos protectores estaban diseñados principalmente para proteger a los voluntarios de demostración de lesiones. La implicación de que él pudiera necesitar protección de una humana era claramente absurda. Entendido, dijo Su, y se instaló en una postura neutral que parecía engañosamente relajada. Bestora asumió la postura defensiva clásica sentaxiana, antebrazos colocados para crear una defensa en capas diseñada para interceptar ataques desde múltiples vectores simultáneamente. Su postura irradiaba confianza respaldada por miles de años de refinada tradición marcial. Comience cuando quiera. 9 segundos. Eso fue todo lo que tomó. En el primer segundo, la humana se movió. No la carga de embestida que la mayoría esperaba de un habitante de mundo de la muerte, sino un paso suave que de alguna manera cubrió más distancia de lo que parecía posible.
Su trayectoria fue ligeramente descentrada, acercándose en un ángulo que obligó al instructor a ajustar mínimamente su postura. En el segundo, el brazo superior derecho de Vestora se movió para interceptar lo que anticipó que sería un ataque convencional. La mano izquierda de la humana se levantó como para golpear, luego se retiró, sin completar nunca el movimiento, una finta tan sutil que pareció casi accidental. El tercer segundo vio los notables reflejos del instructor responder a la amenaza percibida. 2 brazos más se desplazaron para reforzar su defensa en el lado donde la finta había atraído su atención. Para el cuarto segundo, el patrón se hizo claro para los observadores más tácticos. La humana estaba manipulando sistemáticamente la posición defensiva del instructor a través de una serie de microfintas y cambios de peso, cada uno provocando respuestas predecibles de la programación de combate sentaxiana. El quinto segundo fue cuando la comprensión amaneció en los ojos compuestos de Vestora. Esto no era agresión aleatoria o ataque primitivo, era un desmantelamiento calculado de su defensa. Su cuarto brazo comenzó un amplio movimiento de contraataque diseñado para restablecer la distancia de enfrentamiento. En el sexto segundo, la humana hizo algo que, para la mayoría de los observadores, pareció ser un tropiezo, una momentánea pérdida de equilibrio que expuso su flanco. El entrenamiento del instructor reconoció inmediatamente la oportunidad, y 2 de sus brazos se comprometieron a una sujeción de restricción que terminaría la demostración decisivamente. El séptimo segundo reveló la trampa. El tropiezo había sido deliberado, creando un objetivo irresistible mientras posicionaba simultáneamente a la humana precisamente donde ella quería estar, dentro del radio de defensa óptimo del instructor, con sus extremidades ahora comprometidas con un patrón de movimiento específico. El octavo segundo contuvo tantos movimientos simultáneos que la revisión posterior del sistema de grabación de la sala de entrenamiento tuvo que ser ralentizada a 1/4 de velocidad para su análisis. Las manos de la humana golpearon 3 puntos precisos en la anatomía del instructor, puntos que correspondían a agrupaciones de nervios en la fisiología sentaxiana. No puntos de golpe crítico, sino nodos que, cuando se estimulan en la secuencia correcta, desencadenan respuestas neurológicas automáticas diseñadas para evitar el daño de las extremidades. Para el noveno segundo, el instructor Vestora se encontró de espaldas sobre la colchoneta de entrenamiento, sus 4 brazos temporalmente bloqueados en una posición neutral de autoprotección por la propia programación de anulación de su sistema nervioso, con la humana de pie tranquilamente a su lado, sin siquiera respirar agitadamente. El silencio en el salón de entrenamiento fue absoluto. Su retrocedió y asumió una posición neutral, esperando que el instructor se recuperara. Tardó aproximadamente 12 segundos más en disiparse el bloqueo neurológico, una eternidad en términos de combate, durante la cual la humana se quedó inmóvil, sin que su expresión delatara nada. Cuando Vestora finalmente se levantó, sus ojos compuestos se fijaron en la humana con una nueva intensidad. Eso, dijo, con sus armónicos de voz particularmente complejos, no fue una forma de combate tradicional de la Tierra. No, señor, asintió Su. Fue la técnica neurológica de contraataque de 5º nivel sentaxiana adaptada para aplicación humana. La sala estalló en murmullos. La técnica que ella había nombrado era una forma avanzada típicamente enseñada solo a estudiantes de academia de último año que ya habían dominado las disciplinas fundamentales. Más significativamente, era una técnica desarrollada específicamente por sentaxianos para usar contra otros sentaxianos durante sus antiguos conflictos civiles. No algo típicamente compartido con otras especies. Eso es imposible, afirmó Vestora rotundamente. Ningún no sentaxiano tiene la capacidad de mapeo neurológico para ejecutar esos disparadores de respuesta. Con respeto, señor, respondió Su con calma. La estructura neurológica humana permite el reconocimiento de patrones y la respuesta adaptativa que compensa nuestra falta de sentidos de mapeo naturales. Observamos, analizamos y nos adaptamos. El mensaje subyacente fue claro para todos en la sala. Había estado observando, aprendiendo y analizando desde el momento en que ingresó a la academia. Cada demostración, cada corrección, cada exhibición casual de técnica había sido catalogada y procesada. Los puertos de respiración secundarios de Vestora aletearon rápidamente, el equivalente sentaxiano de alguien que intenta muy duro mantener la compostura. ¿Dónde estudió la metodología de combate sentaxiana? No,
Formalmente, respondió Su. Observé a los instructores de intercambios sentaxianos en la Academia Militar de la Tierra durante mi entrenamiento preliminar. Se mostraron reacios a incluir a los humanos en sus clases avanzadas, así que la observación se hizo necesaria. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire. No solo había aprendido un complejo sistema de combate alienígena, sino que esencialmente lo había reingenierizado inversamente a través de la observación sola, luego lo había adaptado para que funcionara con la fisiología humana, a pesar de las diferencias fundamentales en la biología. Un cadete juraxiano en la primera fila se inclinó hacia su compañero y susurró algo que sonó sospechosamente como, típico habitante de mundo de la muerte. Sin respeto por la tradición. Los ojos de la humana se dirigieron brevemente en la dirección del juraxiano. La tradición es valiosa, pero la adaptación asegura la supervivencia, dijo, su voz con el volumen justo para dejar claro que había escuchado el comentario. Así es como piensan los habitantes de mundos de la muerte. Vestora había recuperado la compostura y ahora miraba a la humana con una combinación de reevaluación profesional e indignación personal. Su técnica, aunque poco ortodoxa, demuestra ciertas aptitudes, admitió a regañadientes. Sin embargo, comprender los principios detrás de los movimientos no es lo mismo que dominar la disciplina. Por supuesto que no, señor, asintió Su con aparente sinceridad. Tengo mucho que aprender. La respuesta diplomática perfecta, humilde, respetuosa y completamente socavada por el hecho de que acababa de incapacitar públicamente a un maestro de combate de 9º nivel utilizando las técnicas de su propia especie. El resto de la sesión transcurrió con una atmósfera notablemente diferente. El instructor continuó su plan de estudios programado, pero su entrega había perdido algo de su pomposa certeza. Más significativamente, comenzó a incluir a la humana en la instrucción general, llamándola a demostrar formas junto a otros cadetes en lugar de ignorar su presencia. Las reacciones de los otros estudiantes variaron. Algunos la miraban con nueva cautela. Otros, particularmente aquellos de especies con jerarquías culturales menos rígidas, mostraron curiosidad tentativa. Unos pocos, notablemente aquellos que habían experimentado la marginación dentro del sistema de castas no oficial de la academia, mostraron algo parecido a la admiración. Mientras los cadetes salían al concluir la sesión, las conversaciones zumbaban con especulaciones sobre los antecedentes de la humana. ¿Prodigio de combate? ¿Operaciones especiales? ¿Mejora genética experimental? No es lo que esperabas de una primitiva habitante de mundo de la muerte, ¿verdad? Comentó un cadete andorano a su compañero calaxiano mientras pasaban cerca de Su. Probablemente no pueda mantener ese nivel de rendimiento, replicó el calaxiano, con la voz deliberadamente alta para que se escuchara. Los humanos tienen poca resistencia. Fue una demostración momentánea, nada más. Los tentáculos de la cabeza del andorano se retorcieron escépticamente. Yo no estaría tan seguro. ¿Viste la cara del instructor cuando nombró la técnica? Esa es metodología militar sentaxiana clasificada, del tipo que se sella en archivos con cerraduras genéticas. Aunque haya memorizado algunos movimientos, eso no significa que comprenda los principios subyacentes. Su pasó junto a ellos sin hacer comentarios, pero la ligera curva de sus labios sugirió que encontraba divertida su evaluación. A la mañana siguiente, la lista de la clase de combate había sido reorganizada. La humana había sido trasladada de la sección general a la vía avanzada, una rara transferencia de mitad de ciclo que requería la recomendación del instructor y la aprobación administrativa. Más revelador fue un aviso publicado en la red de información interna de la academia. Se había agregado un nuevo seminario electivo al plan de estudios, metodologías de combate adaptativas, aplicaciones entre especies, que sería impartido conjuntamente por el instructor Vestora y un consultor especialista aún por nombrar. Cuando Su llegó para la segunda sesión de combate, descubrió que su posición designada había sido movida de la última fila a un lugar cerca del frente. Mientras tomaba su nuevo asiento, varios cadetes asintieron en reconocimiento, todavía cautelosos, pero con una corriente subterránea de respeto recién descubierto. La verdadera revelación llegó 3 días después, cuando los registros administrativos se actualizaron después de la revisión estándar del nuevo ciclo. Los perfiles académicos se hicieron visibles para los instructores y compañeros cadetes,
incluidas las puntuaciones de las pruebas de colocación y las recomendaciones de especialización. El perfil de Su contenía un apéndice que envió ondas de choque a través de la jerarquía de la academia. Estudiante transferida de la Academia Militar de la Tierra. Rango final, instructora de combate. Especialización, adaptación de combate xenobiológico. Asignación a la Academia Galáctica de Combate, programa de intercambio / estudio de evaluación. No era una cadete en absoluto. La humana había sido enviada para evaluarlos. La ironía era exquisita. Las mismas instituciones que durante mucho tiempo habían descartado a los habitantes de mundos de la muerte como curiosidades fascinantes pero en última instancia primitivas, estaban siendo evaluadas por uno. La especie que habían permitido condescendientemente en sus filas de élite como cortesía política, estaba juzgando silenciosamente sus métodos, su efectividad, su adaptabilidad. Cuando fue confrontada con esta revelación por un administrador toraxiano particularmente indignado, Su simplemente se encogió de hombros. Necesitábamos entender si sus metodologías de combate tenían algo que ofrecer que no hubiéramos desarrollado ya de forma independiente, explicó con la franqueza objetiva típica de su especie. La evaluación más precisa proviene de experimentar el entrenamiento de primera mano. ¿Y su conclusión?, exigió el administrador, con múltiples extremidades temblando de indignación apenas reprimida. Valioso, pero incompleto, respondió ella. Ustedes tienen refinamiento y tradición. Nosotros tenemos adaptación e innovación. Hay potencial para el beneficio mutuo. Esa noche, el instructor Vestora se encontró en la posición sin precedentes de solicitar una consulta privada con un ser que había desestimado como un habitante de mundo de la muerte sin importancia solo unos días antes. Se reunieron en el Salón de Entrenamiento 3, una instalación más pequeña típicamente reservada para instrucción especializada. Su demostración fue iluminadora. Comenzó, doblando sus antebrazos en la postura formal de reconocimiento profesional. Sin embargo, me encuentro curioso por algo. Sí, instructor. Su mantuvo una etiqueta perfecta de sala de entrenamiento a pesar de la naturaleza poco ortodoxa de la reunión. Usted reveló deliberadamente sus capacidades de una manera que aseguró el máximo impacto. Podría haberse presentado simplemente como una instructora de intercambio. En su lugar, permitió que se la subestimara y luego orquestó una demostración pública que no podía ser desestimada o explicada. La expresión de la humana permaneció neutral, pero había un brillo en sus ojos que podría haber sido diversión. Las percepciones son difíciles de cambiar por medios convencionales, dijo. A veces se requiere un enfoque más directo, una demostración psicológica calculada. Entonces, precisamente, hizo una pausa, luego agregó. Los habitantes de mundos de la muerte entienden el valor de las primeras impresiones decisivas. El maestro de combate sentaxiano consideró esto. Su especie continúa sorprendiendo a la comunidad galáctica. Quizás hemos sido precipitados en ciertas evaluaciones. Esa es una reacción común al encontrarse con humanos, reconoció Su. Tendemos a desafiar la categorización. De hecho, los puertos de respiración secundarios de Vestora aletearon brevemente, el equivalente a un suspiro reflexivo. Me encuentro en la inusual posición de reconocer que mi amplia experiencia en combate puede tener lagunas. La humana asintió, sin ofrecer ni burla ni tranquilidad excesiva, solo reconocimiento profesional de un hecho que ambos ahora entendían. El seminario conjunto, continuó el instructor, presumo que usted sería la consultora especialista no nombrada. Esa fue la propuesta de mis superiores. Sí. Sin embargo, creo que ambos aportaríamos perspectivas valiosas a tal esfuerzo. Lo que no se dijo pero se entendió mutuamente fue el significado político de tal colaboración, el primer reconocimiento oficial de que las metodologías de combate de mundos de la muerte merecían un estudio serio junto a las tradiciones que habían dominado el pensamiento militar galáctico durante milenios. A medida que la noticia de la instructora de combate humana se extendió por toda la academia, la sabiduría convencional con respecto a los habitantes de mundos de la muerte experimentó una revisión sutil pero significativa. Las discusiones en las áreas comunes y las instalaciones de entrenamiento incluían cada vez más especulaciones sobre que otras capacidades habían sido subestimadas de manera similar.
La ornamentada arquitectura de la Academia Galáctica de Combate todavía brillaba impresionantemente contra el telón de fondo del espacio. Su diseño todavía priorizaba la estética sobre la practicidad. Pero dentro de esos muros de diseño cuestionable, había comenzado un cambio pequeño pero profundo, uno que eventualmente remodelaría la doctrina de combate en 7 sistemas estelares. Todo porque una chica habitante de Mundo de la Muerte había sido ignorada en la clase de combate hasta que derribó al instructor en 9 segundos. En la gran tradición de las instituciones galácticas, la Academia afirmaría más tarde que siempre había reconocido las contribuciones potenciales de las metodologías de combate de los habitantes de Mundos de la Muerte. Las historias oficiales se revisarían cuidadosamente para sugerir un aprecio de larga data por las técnicas adaptativas y los enfoques innovadores. Pero los cadetes que presenciaron esos 9 segundos conocían la verdad. A veces, las revoluciones más significativas en el pensamiento comienzan no con grandes proclamaciones o iniciativas diplomáticas, sino con una única demostración que hace imposible mantener ilusiones cómodas. Como la propia Su señaló en la introducción de lo que eventualmente se convertiría en el texto estándar sobre la integración de combate entre especies, la adaptación no es solo una estrategia de supervivencia para entornos hostiles. También es como las nuevas ideas penetran en las instituciones resistentes. A veces, el enfoque más efectivo es simplemente mostrar en lugar de decir, preferiblemente en 9 segundos o menos. La ironía verdaderamente deliciosa, por supuesto, fue que una institución dedicada a enseñar el arte del combate no había logrado reconocer cuando estaba siendo atacada, no por armas o fuerza física, sino por ideas que en última instancia la transformarían desde dentro. Quizás si hubieran prestado más atención a la habitante de Mundo de la Muerte en la última fila desde el principio, podrían haberlo visto venir. Pero, de nuevo, la subestimación era una ventaja táctica que los humanos habían estado explotando desde mucho antes de que llegaran a las estrellas. Y para cuando la comunidad galáctica comprendió completamente esta verdad fundamental sobre sus vecinos de Mundos de la Muerte, los humanos ya habían asegurado su lugar en un universo que una vez los había descartado como curiosidades fascinantes pero en última instancia irrelevantes. 9 segundos. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. En las semanas que siguieron, los efectos de esos 9 segundos se extendieron más allá de la Academia de Combate. Representantes de diversas instituciones militares de toda la Unión Galáctica solicitaron privilegios de observación para el nuevo seminario conjunto. Lo que había comenzado como una pequeña acomodación administrativa había evolucionado hasta convertirse en el curso con más suscriptores en la historia de la Academia. Como era de esperar, la jerarquía establecida intentó contener la interrupción. El alto mando centaxiano emitió una protesta formal con respecto a la divulgación no autorizada de metodologías de combate patentadas, solo para retirarla apresuradamente cuando los canales diplomáticos humanos preguntaron cortésmente si esto constituía una admisión de que una sola humana había comprometido técnicas militares centaxianas clasificadas. A través de la simple observación. La Junta de la Academia convocó una sesión de emergencia para abordar las preocupaciones sobre los métodos de instrucción no tradicionales. La reunión programada para 4 horas se extendió a 11 mientras las facciones discutían sobre las implicaciones, los protocolos y la pregunta profundamente inquietante de que otras capacidades de los habitantes de Mundos de la Muerte podrían haber subestimado sistemáticamente. Mientras tanto, Su continuó su doble papel como estudiante e instructora con el enfoque pragmático característico de su especie. Cuando un cadete arcturiano particularmente audaz le preguntó cómo se sentía acerca de la controversia que rodeaba su posición, ella simplemente se encogió de hombros. La efectividad en el combate no se trata de tradición o prestigio, respondió. Se trata de lo que funciona. Todo lo demás es solo política. Esta perspectiva esencialmente humana, que prioriza los resultados prácticos sobre el protocolo establecido, resultó ser a la vez refrescante y desestabilizadora para una institución construida sobre milenios de tradición jerárquica. El desarrollo más significativo no se produjo en cambios de política formales, sino en los sutiles cambios de la vida académica diaria. Los habitantes de Mundos de la Muerte de otras especies, previamente relegados a los márgenes de la sociedad de la academia, se vieron solicitados para obtener información. Los grupos de estudio se diversificaron a medida que los cadetes reconocieron la ventaja estratégica de múltiples perspectivas. La frase, ¿qué haría un habitante de Mundo de la Muerte?,
entró en el léxico táctico, primero como una broma, luego cada vez más como un enfoque analítico serio. Por su parte, Sue pareció completamente sorprendida por estos desarrollos. Cuando el instructor Vestora finalmente preguntó por qué los humanos no habían presionado antes para obtener un mayor reconocimiento, su respuesta fue característicamente directa. El reconocimiento otorgado desde fuera tiene menos valor que el respeto ganado a través de la demostración, explicó. Además, ser subestimado tiene ventajas tácticas. El instructor consideró esto con una nueva comprensión. Nunca estuvieron verdaderamente aislados o marginados, ¿verdad? Su especie estaba evaluando, adaptándose y planeando todo el tiempo. La sonrisa humana contenía milenios de instinto de depredador evolutivo. Sobrevivimos a un mundo de la muerte, instructor. ¿De verdad pensó que no sobreviviríamos a un aula? Quizás el indicador más revelador del cambio de perspectivas fueron las estadísticas de admisión de la academia para el ciclo siguiente. Las solicitudes de especies de mundos de la muerte aumentaron en un 382%, con un correspondiente aumento del 215% en las tasas de aceptación. La galaxia, al parecer, finalmente había reconocido que la evolución en entornos hostiles producía no solo curiosidades biológicas, sino activos intelectuales y tácticos formidables. En cuanto a la infame demostración de 9 segundos, finalmente se convirtió en visionado estándar para todos los cadetes entrantes de la academia, un recordatorio contundente de que descartar a cualquier especie sintiente basándose en prejuicios no era meramente políticamente inapropiado, sino potencialmente peligroso. 9 segundos realmente lo habían cambiado todo, no a través de la fuerza, sino a través del arma más poderosa de todas, la demostración ineludible de la realidad que hizo imposible la negación continua. En combate, como en la evolución, la adaptación siempre gana. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.